¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Perdón, de verdad, el problema logístico, sino es que acá no, en la computadora no podría abrir el WhatsApp para poder compartir por ahí las diapos. La verdad es, bueno, sus compañeras me comenta que tienen una clase también a las 4:20, así que vamos a tratar de hacer el tema un poquito corto. La verdad es que, como siempre les digo, es que traten de aprovechar lo básico de cada presentación, ¿no? De cada clase para que ustedes puedan manejarla o por lo menos diagnosticarla, sospecharla, diagnosticarla y manejarla, ¿no? Así que, bueno, siguiente, porfa. En esta oportunidad, cuando hablamos de tuberculosis renal, en realidad, al nosotros ya tener el diagnóstico de tuberculosis, definitivamente no es, digamos, una de las patologías que sea más frecuentemente manejada por los nefrólogos, ¿no? Sin embargo, la razón por la que este segmento es tratada durante esta rotación de nefro es porque digamos que dentro de las múltiples manifestaciones que puede tener esta enfermedad o este cuadro clínico, eh, va a tener algunas manifestaciones a nivel de un examen de orina, a nivel de una ecografía renal o cualquier imagen renal. Entonces, es ahí donde entramos los nefrólogos, que dentro de las muchas causas por las cuales pueda ser derivado un paciente a nuestra consulta, debemos sospechar de esta patología en algún momento para poderla diagnosticar. Entonces, como ustedes saben, la tuberculosis en general es una de las infecciones a nivel mundial que generan mayor mortalidad. Y bueno, en el caso de la tuberculosis renal, si bien es cierto, la tuberculosis pulmonar es la infección más frecuente, sabemos que dentro de las extrapulmonares la tuberculosis renal va a ser considerada como una de las más frecuentes, ¿no? En esta literatura la mencionan como la tercera forma más común de tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Siempre a la cabeza la tuberculosis pleural y ganglionar. Y incluso mencionan una prevalencia de un 10 a 15% de este tipo de presentaciones de la tuberculosis. En el caso de la tuberculosis pulmonar, ¿no? Sabemos que va a ser el foco primario más frecuente. Podría ser también una tuberculosis ósea o cualquier otro tipo la que pueda generar finalmente la diseminación a nivel renal. Pero tenemos dos panoramas, ¿no? Tenemos un paciente que ha tenido tuberculosis en algún momento de su vida y que va a generar en algún momento de su vida como parte de la presentación una complicación de una tuberculosis renal. Y tenemos el paciente que actualmente, digamos, podría estar en un cuadro activo de una tuberculosis pulmonar y que a la par va a desarrollar un cuadro de tuberculosis, ¿no? Renal. Entonces, dentro de esta presentación de la activa, vamos a tener pues dos escenarios a la vez, ¿no? Tenemos un paciente con tuberculosis pulmonar y un paciente con tuberculosis miliar. Son los dos cuadros más frecuentes que vamos a tener. Dentro de esto vamos a ver que en la tuberculosis pulmonar, ¿no? Va a ser una diseminación, sea por vía hematógena o por vía linfática, entre un 2 a un 20% de individuos que puedan tener ese tipo de cuadros, o en caso de la tuberculosis miliar más frecuente, ¿no? Incluso llega hasta un 62% de los casos. La afectación generalmente se va a dar sobre todo en pacientes varones, ¿no? En una proporción de 2 a 1 con respecto a las mujeres. Y bueno, en realidad, dentro de las formas de diagnosticarlas es que vamos a tener la parte imagenológica, ¿no? Entonces, como dice acá, hasta el 50% de pacientes van a tener una evidencia radiográfica de una infección pasada y el 10% de una infección activa, ¿no? El diagnóstico de este tipo de infecciones a nivel renal, hablamos también de toda la vía urogenital, va a ser generalmente desapercibida, ¿no? Porque las manifestaciones no son muy claras, ¿no? Y por lo tanto es que nosotros a la más mínima manifestación es que tenemos que tener un alto índice de sospecha para poder hacer el diagnóstico rápido. ¿Y por qué? Porque si nosotros no lo diagnosticamos y no lo tratamos rápidamente, el paciente podría llegar a tener un daño renal irreversible y bueno, finalmente tener alguna complicación mucho mayor, ¿no? Siguiente.
Entonces, si nosotros vamos a ser muy claros con respecto a la definición, tuberculosis renal se va a definir como una tuberculosis extrapulmonar que va a ser causada por una bacteria, en este caso la más común, la Mycobacterium tuberculosis, ¿no? La cual se va a alojar a nivel renal, a nivel del tejido renal, y a través de las diferentes lesiones que va a poder generar, pues va a generar o va a presentar el diagnóstico de tuberculosis renal. Siguiente. Dentro de la parte epidemiológica podemos decir algunas cosas, ¿no? La primera es que con respecto a la población, es importante saber el grupo etario del que estamos hablando para poder sospecharlo, ¿no? Entonces, generalmente vamos a hablar de pacientes adultos que se encuentren entre la segunda y cuarta década de la vida. ¿Por qué? Porque generalmente tuvo que haber habido, ¿no?, una primera infección que después va a generar esta diseminación. Entonces, es raro que un paciente tenga algún tipo de tuberculosis primaria, tipo pulmonar, pleural, no sé, de forma más temprana, ¿no? Entonces, si una persona se contagia de tuberculosis a los 15, 20 años, ya unos años después es que vamos a tener posiblemente este tipo de manifestación. Entonces, ese va a ser nuestro grupo etario, ¿no? Entre la segunda y cuarta década de la vida. Según algunos estudios mencionan que la edad media va a ser los 40 años, ¿no? Pero incluso pueden ir entre los pacientes de 5 hasta los 90 años. Es mucho menos frecuente en pacientes pediátricos. Hay reportes de pacientes, bueno, la edad menor reportada es un paciente de 2 años con este tipo de cuadro de tuberculosis, ¿no? Dentro de los factores de riesgo, definitivamente no es un cuadro frecuente, siempre hay un factor de riesgo por ahí metido. Tenemos los cuadros de inmunosupresión, pacientes con medicación previa, por ejemplo, pacientes usuarios crónicos de corticoides, pacientes con HIV o pacientes diabéticos. Debe haber una historia de tuberculosis pulmonar previa y pacientes con edad avanzada, ¿no? Y dentro de la incidencia global tenemos pues que obviamente al ser la tuberculosis una infección sobre todo que aparece en países en vía de desarrollo, bueno, vamos a ser nosotros en el Perú uno de estos que vamos a tener una epidemiología considerable, ¿no? Siguiente. Eh, bueno, acá se recortó un poquito la diapo. Eh, a ver, siguiente. Sí, bueno, se cortó ahí y se pegó mal. Bueno, pero dentro de la patogénesis, por lo tanto, de la tuberculosis renal, nosotros vamos a poder también mencionar algunos puntos, ¿no? Sabemos que si la micobacteria es la que va a generar habitualmente este tipo de infecciones, pero también tenemos que tener claro que existen otro tipo de micobacterias, ¿no? Por ejemplo, la Mycobacterium avium, que también puede generar este tipo de complicaciones. Y bueno, se puede transmitir sobre todo en pacientes mucho más, bueno, en pacientes que tengan algún tipo de inmunosupresión, como por ejemplo pacientes con trasplante renal. Dentro de la vía en la cual se va a diseminar, nosotros vamos a tener dos vías importantes, ¿no? La vía hematógena, donde después de tener un foco primario de tuberculosis, que puede ser a nivel pulmonar o a nivel de hueso o a nivel de otro órgano, va a generar una infección a nivel renal, ¿no? Que puede ser en uno o en ambos riñones. Después también podríamos ver que dentro de la infección primaria, ¿no? Cuando, por ejemplo, un paciente tiene tuberculosis pulmonar, los macrófagos alveolares van a ser los que en un primer momento van a intentar defender, ¿no? Van a actuar como principal medio de protección. Entonces van a fagocitar estas micobacterias alojados dentro de los alveolos. Luego de esto, normalmente estas deberían ser eliminadas, ¿no? Ya el macrófago actuado. Sin embargo, sabemos que las micobacterias tienen una alta resistencia a la destrucción, ¿no? Y son altamente virulentas. Entonces, esto es lo que va a hacer que estas micobacterias finalmente se multipliquen dentro de estos macrófagos y eventualmente, pues en algunos pacientes, en algunos sí, en otros no, van a resultar en la diseminación linfática y hematógena. Esto va a generar la siembra de estos bacilos tuberculosos en todo el cuerpo y bueno, entre uno de estos órganos vamos a tener pues los riñones, ¿no? Entonces, los bacilos que van a generar esta infección tienen como requisito estricto, ¿no?, de crecimiento
el proliferar en algunos sitios y por lo tanto generalmente es uno de los riñones, ¿no? Em, Luego tenemos que ya una vez que el riñón ha sido infectado, ¿no? Vamos a evaluar o vamos a discutir un poco sobre cómo entonces la micobacteria va a comenzar a generar algunos cambios a nivel del parénquima renal. Generalmente cuando hablamos de ubicaciones, ¿no? Es decir, dónde vamos a nosotros a buscar la lesión a nivel del riñón, no se conoce exactamente un motivo, pero se sabe que el polo superior e inferior son los que con más frecuentemente se afectan, más que el polo medio. Ahora, una vez que la infección inicia en alguna parte de este parénquima, lo que va a generar son algunos granulomas corticales que se van a ir agrandando y fusionando, ¿no? Y posteriormente los bacilos van a comenzar a derramarse a través de las nefronas y van a quedar atrapadas en algunas de las asas, en este caso de las asas de Henle, y por ahí también van a establecer un nuevo foco de infección dentro del parénquima renal, ¿no? Luego estas lesiones van a, en un primer momento van a considerarse como lesiones papilares, van a casearse y van a cavitarse. Entonces van a formar frecuentemente lesiones que se llaman úlcero-cavernosas, que posteriormente van a terminar erosionando a nivel ya del sistema pélvico, ¿no? Sí reconocen la pelvis renal, ¿no? Que es la parte en la que se van a unir los cálices mayores, forman la pelvis y posteriormente esta se va a conectar pues al uréter, ¿verdad? Entonces, esta forma en la que va a erosionar a nivel del sistema pélvico, que incluso podría presentar en algún momento necrosis papilar extensa, ¿no? Van a formar algunas cavidades y van a empezar a destruir mucho más todavía el parénquima renal adyacente. Esta forma en la que va a erosionar hacia la pelvis es la que va a permitir incluso que la tuberculosis, que en algún momento se instaló solo en el riñón, también se vaya a extender a través del sistema colector y bueno, posteriormente esto puede generar la ruptura, ¿no? Y puede generar mucho más necrosis a nivel pupilar. Em, bueno, dentro ya de una vez que se ha establecido la lesión, ya no solamente en el parénquima, sino también a nivel de la pelvis renal, estos bacilos se van a comenzar a excretar a nivel de la orina. Y es así, pues, que la enfermedad también se va a propagar también de forma anterograda para afectar el urotelio de la pelvis renal, el uréter, la vejiga y, bueno, en general todo el tracto genital que incluso puede estar adyacente, ¿no? Em, en la enfermedad mucho más avanzada, lo que vamos a tener es también que el parénquima del riñón, ¿se acuerdan que hemos conversado con alguno de ustedes sobre la enfermedad renal crónica, sobre cómo el parénquima se va adelgazando? Bueno, acá también, ¿no? Tenemos, justamente por eso es uno de los factores de riesgo o es una de las cosas que nosotros tratamos de impedir que la infección avance para evitar esto, ¿no? Pero lo que va haciendo es que se vaya perdiendo parénquima por la misma caseificación y las cicatrices y las estenosis que van a generar a nivel intrarrenal y que van a producir posteriormente una obstrucción y dilatación de todos los segmentos del sistema pielocalicial, ¿no? Justamente este tipo de cicatrices, ¿no? Todo este estrago que va a generar a nivel de todo el sistema renal y el sistema pielocalicial, dentro de algunas de estas complicaciones, ¿no? Llámese la estenosis, van a ser pues algunas de las complicaciones que vamos a tener y de hecho pueden ser una de las manifestaciones que vamos a ver recién para poder sospechar de que el paciente, sí, el paciente tiene un diagnóstico de tuberculosis renal, ¿no? Y bueno, estas ya obviamente son lesiones irreversibles que pueden generar muchos otros tipos de complicaciones, ¿no? Siguiente. Entonces, cuando nosotros hablamos ya de algunos de los, digamos, de los escenarios, como estaba en la anterior diapositiva, dentro de la insuficiencia renal, nosotros vamos a tener que la tuberculosis renal se reporta incluso en el 24% de los casos, ¿no? Como mencionaba, hay tres mecanismos en los cuales se van a generar este tipo de cuadros. Va a ser la infección del mismo parénquima renal, va a ser una atrofia posobstructiva y también tenemos a la necrosis tubular, ¿no? Que también podría generar mayor destrucción del parénquima renal. Entonces, como vemos en estas imágenes, ¿no? Ahí tenemos las diferentes ubicaciones de las lesiones.
incluso enumeradas, y al otro lado, en la parte derecha, tenemos un riñón ya diseccionado, ¿no? Donde se pueden ver algunas de las cavitaciones. Siguiente. Entonces, si nosotros hablábamos sobre alguno de estos cambios, según lo que hemos narrado, más o menos cómo se van generando el daño, nosotros podríamos decir que en un primer momento, como ven ahí, el riñón sano, ¿no? Luego tenemos un riñón que ya tiene algunas lesiones, ¿no? Algunas cavitaciones. Y luego tenemos un riñón en la tercera que ya podría haber generado algún daño a nivel de la pelvis. Y esto, pues, definitivamente haber generado algún grado de estenosis en alguna de ellas y comenzar a evaluar nosotros ya cambios a nivel de dilatación del sistema pielocalicial, ¿no? Entonces, ya en la siguiente parte, en la imagen de la derecha, ya tenemos incluso un riñón ya mucho más adelgazado, ¿no? Lo que habíamos conversado con respecto al parénquima. Siguiente. Entonces vamos a la presentación clínica. De hecho, como les dije, no son síntomas específicos, son presentaciones atípicas de una infección tuberculosa. Generalmente el inicio va a ser insidioso, no va a ser una presentación brusca. Tenemos síntomas locales y síntomas sistémicos. En los locales, bueno, en general, por ejemplo, cuadro o síntomas propios de una infección, ¿no? Micción frecuente, disuria, piuria, puede haber dolor lumbar, dolor en los flancos, dolor abdominal, hematuria microscópica o incluso hematuria macroscópica, ¿no? Y dentro de los síntomas sistémicos, los propios de la misma infección tuberculosa, fiebre, pérdida de peso y anorexia, ¿no? Siguiente. Entonces, bueno, si un paciente como este que ya tuvo alguno de los síntomas que ya hemos mencionado, nosotros lo abordamos y, bueno, obviamente le vamos a pedir exámenes de laboratorio. Entonces, dentro de los criterios diagnósticos, obviamente tenemos un paciente al que le vamos a hacer un examen de orina y en este sedimento urinario lo que vamos a evaluar o vamos a poder apreciar es hematuria, ¿no? Conocen la famosa triada, ¿no? Hematuria, piuria, pero un cultivo negativo, ¿no? Porque la bacteria, el Mycobacterium, en este caso sabemos pues que no generalmente va a tener periodos de cultivo muy prolongados, ¿no? Incluso como dice ahí, de 6 a 8 semanas. Entonces, en un primer momento vamos a tener un cultivo negativo con hematuria y con piuria, ¿no? Y bueno, dentro de la presentación clínica también vamos a evaluar a ese paciente con algunas imágenes. Tenemos pacientes con ecografía, radiografía, tomografía y urografías excretorias ya cuando estamos sospechando de algunas complicaciones. Como mencionan acá, no olviden de que si hemos conversado en un inicio que la presentación puede ser un cuadro de tuberculosis pulmonar activa o inactiva, es decir, un paciente que ya tuvo en algún momento. Si yo sospecho, ¿no? Tengo un paciente con hematuria, piuria y cultivo negativo, tiene una alta sospecha de tuberculosis, no quiere decir que si le saco una radiografía de tórax y no tiene tuberculosis actualmente, le hago un PPD negativo, le hago un BK negativo, obviamente no descarta el diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar, como en este caso la tuberculosis renal, ¿no? Siguiente. Entonces, dentro de las imágenes, nosotros vamos a tener algunas características también inespecíficas, al igual que en la sintomatología, con respecto a la presentación de estas lesiones, ¿no? Entonces, dentro de los hallazgos imagenológicos, generalmente nosotros o bueno, la forma en la que vamos a poder evidenciarla va a depender mucho de la extensión también y del mismo proceso de la enfermedad, ¿no? Sabemos que en un momento inicial no vamos a encontrar mayores lesiones, pero conforme se vayan generando algunas cavitaciones, incluso cuando se vayan generando algunos abscesos o algunas otras complicaciones, ya vamos a poder tener mayor evidencia de las lesiones a nivel de las imágenes, ¿no? Entonces, dentro de la radiografía, nosotros generalmente, si vamos a sacar una radiografía renal, obviamente esa no es la que nos va a ayudar, sino estaríamos hablando de una radiografía de tórax, que como le dije, no va a descartar, eh, no va a descartar una infección extrapulmonar, pero en este caso, cuando hablamos de una radiografía abdominal, como la que estamos viendo acá,
¿no? Donde se puede evaluar un riñón, ¿no? Con uno de los lóbulos que ya están calcificados. O sea, cuando hablamos de la radiografía, vamos a tener, digamos, vamos a poder evidenciar lesiones cuando ya la enfermedad está bastante avanzada, ¿no? Como dice acá, patognomónico, incluso este signo del patrón lobar calcificado de la tuberculosis renal terminal, ¿no? Y bueno, también podemos ver en el otro lado un urograma intravenoso donde se va a revelar también un patrón lobar de calcificación de uno de los riñones, ¿no? Lo que estábamos conversando. Siguiente. En este urograma intravenoso también vamos a tener una de las manifestaciones ya de algunas complicaciones como la estenosis ureteral, ¿no? Donde vamos a poder evidenciar también incluso un poco de calcificación ureteral, algunos pseudocálculos, ¿no? Que no van a ser cálculos obviamente, y un poco de calcificación de irregular de todo el parénquima. Siguiente. Dentro de la urografía intravenosa también vamos a poder evaluar todo el sistema urogenital, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a poder evaluar desde la vejiga hasta la pelvis renal, ¿no? Acá ya podemos ver pues un riñón que no ha captado, ¿no? Es decir, un riñón ya no funcionante, probablemente por el exceso o un daño severo de la misma infección a nivel del riñón y una vejiga ya pues con una capacidad mucho más pequeña, ¿no? Es decir, probablemente la vejiga también ha sido invadida, ¿no? Entonces, esa combinación, por ejemplo, en este caso, sugiere un origen tuberculoso para un riñón no funcional, ¿no? Y en el otro lado, en la parte B, tenemos un urograma intravenoso también que va a revelar lo mismo, ¿no? Un riñoncito no funcionante con una cicatrización renal pélvica y también del infundíbulo superior, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Hemos hablado de la sintomatología, de los laboratorios y de las imágenes. Entonces, nosotros para poder hacer el diagnóstico, en realidad vamos a utilizar un poco de ambos, ¿no? Los criterios diagnósticos no son, no es que los vamos a ir contando, porque en realidad el diagnóstico definitivo, obviamente ustedes saben que tendría que ser pues aislando la misma micobacteria en la orina, pero también hemos tenido pacientes con cultivos negativos, ¿no? Que en realidad, donde al igual que, por ejemplo, ¿no? En una tuberculosis pulmonar, también la sospecha siempre va a estar y el diagnóstico finalmente se hace a nivel histopatológico, ¿no? Pero si queremos ir sumando criterios, vamos a tener las pruebas clínicas y de laboratorio, las pruebas imagenológicas y las demás, ¿no? En la parte clínica y laboratorial tenemos el análisis de orina, como les comenté, la piuria estéril, la hematuria y la proteinuria leve, que incluso puede aparecer en algunos casos. Vamos a tener el cultivo para Mycobacterium tuberculosis, ¿no? En orina. Vamos a tener un PCR para tuberculosis urinaria positiva y vamos a tener un urocultivo convencional para bacterias comunes negativo. O sea, ahí teníamos nuestra triada, ¿no? Dentro de las imágenes vamos a poder encontrar diversas complicaciones, como les dije, por ejemplo, a nivel de la ecografía renal, podríamos tener un paciente con hidronefrosis o con calcificaciones. A nivel de tomografía podríamos encontrar ya lesiones mucho más específicas, ¿no? Lesiones focales, necrosis, estenosis ureteral o incluso ya la destrucción de todo el parénquima renal, ¿no? Y en la urografía excretoria, ¿no? Vamos a tener estas, como hemos visto, ¿no? En las anteriores imágenes, los riñoncitos que pues ya no van a poder delimitarse claramente, ¿no? Y algunas cosas que nos pueden ayudar un poco también, por ahí que el PPD, para saber si en algún momento el paciente estuvo expuesto a esta bacteria, ¿no? Por algún otro foco, o el interferón gamma, que también, bueno, a nivel hematológico también nos puede ayudar sobre los antecedentes del paciente, ¿no? Y bueno, radiografía o tomografía de tórax justamente para poder ver el antecedente de una infección pulmonar. Siguiente. Como parte del tratamiento, en realidad, pues va a tratarse como muchas de los cuadros de tuberculosis extrapulmonar, ¿no? El tratamiento antituberculoso ya no lo determina la nefrología definitivamente, ¿no? Generalmente lo ve infectología, neumología. Pero bueno, el tratamiento básico va a ser el mismo, ¿no? En una fase inicial, 2 meses de isoniazida, rifampicida, piracinamida y etambutol.
Y en la fase de continuación, a veces se trata de completar los 9 meses, ¿no? Que es lo más usual para una tuberculosis extrapulmonar isoniazida con rifampicina por 7 meses más, ¿no? En el caso de que ya haya deterioro de función renal, no olviden que sí tendríamos que hacer una, un ajuste de dosis del tratamiento y como parte del monitoreo vamos a ir evaluando en el transcurso del tiempo cómo va funcionando el riñón, ¿no? Algunos efectos adversos del mismo tratamiento antituberculoso y bueno, vigilar siempre la adherencia al tratamiento, ¿no? Siguiente. Y dentro de la parte nefrológica también, pues obviamente nosotros, como les comento, ¿no? En realidad generalmente intervenimos en el momento del diagnóstico, ¿no? La sospecha, el diagnóstico, hacemos el diagnóstico y finalmente lo que generalmente vamos a tratar nosotros ya va a ser al paciente pues post tratamiento, ¿no? Es decir, para evaluar con qué grado de daño renal el paciente ha quedado después de este tipo de infecciones, ¿no? Entonces, vamos a poder evidenciar si es que hay algún grado de hidronefrosis o estenosis ureteral, haremos la derivación para urología, veremos algún tipo de descompresión de la vía urinaria, ¿no? Generalmente estos pacientes son portadores de doble J por las estenosis que pueden haber generado a nivel ureteral o incluso también nefrostomías, ¿no? Vamos a poder manejar algunas complicaciones ya de una enfermedad renal crónica como la hipertensión secundaria, o la misma proteinuria, donde vamos a recomendar generalmente vigilancia y nefroprotección. Siguiente. Entonces aquí tenemos ya para finalizar una serie de complicaciones que se van a poder presentar ya como el daño del mismo parénquima renal. Por ejemplo, acá tenemos el split renal adicional, que es un proceso de la misma tuberculosis que se puede diseminar también a áreas perinéfricas y retroperitoneales. Entonces aquí estamos hablando ya de complicaciones netamente estructurales, ¿no? Algunas fístulas que van a poder extenderse incluso hasta el tracto gastrointestinal, la piel, los vasos o en la misma cavidad torácica, ¿no? Entonces, eh, sí, incluso se ha visto, pues, ¿no? Como por continuidad pueden haber tuberculosis renales que pueden haber causado abscesos a nivel de otros órganos, ¿no? Bueno, la amiloidosis es importante, muy importante, chicos, esta complicación, porque sí tenemos bastantes casos, ¿no? Acuérdense que nosotros en el Perú tenemos muchos casos de tuberculosis pulmonar. Entonces, vemos que en el transcurso de los años vienen pacientes con proteinurias masivas, ¿no? Pacientes edematizados, le sacas una creatinina, la tiene normal, y uno dice, ¿pero qué pasó? Le sacas una proteinuria y te das cuenta que el paciente desarrolló una amiloidosis renal, ¿no? Y esta amiloidosis secundaria a la infección tuberculosa, ¿no? Entonces, es importante sospecharla para poder hacer un diagnóstico oportuno y, bueno, el manejo del síndrome nefrótico para poder prevenir la progresión a una enfermedad renal terminal. Siguiente. Algunas de las complicaciones también reportadas es la misma metaplasia, ¿no? La metaplasia a nivel de las células renales. De hecho, que incluso se ha considerado como un factor de riesgo potencial para el desarrollo del carcinoma escamatoso, ¿no? Entonces, igual es importante tenerlo en cuenta. Algunas de las complicaciones que ya habíamos hablado, las estenosis, las cicatrices, ¿no? El daño que vamos a tener, por lo tanto, podríamos decir que van a ser de dos tipos, ¿no? El daño que va a generar la misma lesión en el parénquima, pero también a través de las cicatrices, ¿no? Como mencionan acá, pero también las estenosis. Ustedes saben que toda obstrucción de la vía urinaria, ¿no? Cuando la orina no puede desembocar del riñón hacia la vejiga, va a generar, o de la vejiga hacia la uretra, y por lo tanto que el paciente tenga retención urinaria, van a generar daños también a nivel funcional del riñón, ¿no? Entonces, eh, estas complicaciones es necesario que las sospechemos siempre con ecografías, descartar hidronefrosis para poder manejarlas adecuadamente, ¿no? Siguiente. Hablamos de una lesión masiva, ¿no? Como dice acá, a medida que la enfermedad progresa sin que haya un corte, ¿no? Por parte de la intervención médica para poder brindar el tratamiento, van a desarrollarse una serie de lesiones, ¿no? Que pueden llegar a ser catastróficas, ¿no? Granulomas de hidronefrosis, granulomas de tuberculosis, ¿no? Que van a ser algunas masas que se van a desarrollar a nivel del parénquima y que obviamente van a disminuir la función renal. Ya les había comentado en las anteriores radiografías las calcificaciones, ¿no? Las calcificaciones a nivel
de todo el lóbulo del riñón es una de las características de la tuberculosis renal. Por eso, como vimos hace un rato, calcificación del lóbulo renal, hay que estar compensando que es un paciente con tuberculosis renal, ¿sí? Siguiente. Una de las fases ya tardías, definitivamente muy tardías de esta, una complicación muy tardía, es la progresión de la destrucción granulomatosa del riñón. Entonces, esto va a conllevar a una neuropatía obstructiva que se llama o se denomina autonefrectomía, ¿no? Esto obviamente va a hacer que el paciente de todas maneras vaya a desarrollar un cuadro de tuberculosis renal terminal porque el paciente va a tener una función renal muy disminuida y se dividen en dos tipos, ¿no? El riñón autonefrectomizado casio cavernoso, ¿no? Que es un riñón que va a estar agrandado porque va a estar conteniendo múltiples sacos gaseosos, ¿no? Y el riñón encogido, que es el riñón que va a estar fibrótico, ¿no? Calcificado, cicatrizado por todo el daño que se ha generado por el cuadro infeccioso, ¿no? Siguiente. Acá podemos ver, por ejemplo, en una imagen, una radiografía de un urograma intravenoso, ¿no? En la fase nefrográfica ya el contraste no se capta a nivel del riñón, podríamos ver que es una masita, ¿no? Literalmente es una masita, no capta contraste, por lo tanto es un riñón que ya no funciona y se podría catalogar como una autonefrectomía subtotal, ¿no? Siguiente. Dentro también de las complicaciones, como ya lo habíamos visto también, son los abscesos, ¿no? Los abscesos que van a poder diseminarse a los diferentes órganos y también estamos hablando a nivel muscular, ¿no? Hemos visto pacientes con complicaciones de absceso en psoas producto de una tuberculosis pulmonar, ¿no? Hemos visto, o sea, es decir, no es tan infrecuente, ¿no? Siguiente. Bueno, en realidad eso es lo que podríamos haber hablado sobre este tipo de infección a nivel renal. No es la infección urinaria típica, obviamente. Estamos hablando de una infección a nivel del parénquima, ¿no? Es una infección bastante severa. Entonces, dentro de las conclusiones podemos ver que la tuberculosis renal va a ser una causa subdiagnosticada de daño renal, porque como hemos visto, puede causar muchísimo daño renal, pero como es tan poco frecuente y tan pocas personas lo podemos sospechar, va a ser bastante subdiagnosticada, ¿no? Entonces requiere una alta sospecha clínica. Si ustedes ven un paciente con hematuria, piuria, en una orina que generalmente trae cultivos negativos, hay que sospecharlo, chicos, ¿no? Preguntarle, señor, ¿usted alguna vez ha tenido tuberculosis? No, no, doctor, ya un familiar, alguien en la casa, sí, ¿no? Entonces, por ahí que ya podríamos tener una sospecha. En el caso de nosotros, los nefrólogos, pues obviamente vamos a siempre promover, ¿no? El seguimiento de la función renal, prevenir el daño renal progresivo y, bueno, trabajar en conjunto con infectología y urología para promover el diagnóstico oportuno y el manejo oportuno, no solamente de la infección, sino también de las complicaciones, ¿no? Así que bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario? No, doctora. Bueno, listo, chicos. Les dejo los materiales, las imágenes a su compañera, pero igual lo puedan revisar un poquito. Si hay alguna pregunta en el transcurso de la rotación, igual también lo vamos viendo, ¿sí? Eso sería todo. Gracias, doctora. Chao, nos vemos.